Existen muchas personas que son aficionadas al cultivo de los helechos. Hoy traemos uno en particular. Hablaremos acerca del Adiantum, conocido vulgarmente como culantrillo de pozo. Adiantum pertenece a la familia de las adiantáceas y al género Adiantum, integrado por unas 200 especies de helechos. Es un pequeño helecho vivaz que alcanza de 10 a 40 centímetros de altura, con tallo recto y fronda finamente pinnada, con peciolo negro. Es frecuente encontrarlo en muros, grutas y orillas de ríos. Se cultiva comúnmente como planta ornamental. Adiantum proviene del griego adiantos, que significa seco, por la propiedad de sus hojas de no mojarse cuando se sumerge en agua. Vulgarmente se conoce como culantrillo de pozo, capilera, brenca, arañuela o cabellera de Venus. Bueno, aquí en nuestro set de filmación tenemos algunos ejemplos de culantrillos de pozo. Fíjense que este género Adiantum es realmente grande y los podemos encontrar con hojas bien pequeñas hasta hojas bien grandes como este que podemos observar aquí, este Macrophyllum que observamos aquí a continuación. Miren, algo muy característico de los Adiantum. En el caso de este culantrillo de pozo, fíjense para que ustedes vean que las hojas están conformadas, la lámina foliar, la lámina como tal, está conformada por pequeños foliolos. Estos foliolos son bastante erectos y bastante planos. Miren cómo lo podemos apreciar en pantalla. En la casa nos da una vista fabulosa en nuestros jardines. Tal parece que tenemos un pequeño bosque en cada una de nuestras macetas. Disponerlo en un lugar bien a la sombra y un lugar húmedo es fundamental. Vamos a hablar primeramente acerca del sustrato que llevan los Adiantum o culantrillos de pozo. Déjenme decirle que el sustrato principal para un culantrillo de pozo es un sustrato bien aireado, un sustrato que esté compuesto primeramente por materia orgánica, que tenga buena parte de arena también, arena sobre todo la lavada de río, esa que utilizamos en la construcción, en las casas, y también sobre todo hojarascas, piedras, algunos trozos de corteza de árboles. Es muy importante a la hora de cultivar y de preparar el sustrato en que vamos a sembrar los culantrillos de pozo. Bien, ¿cuáles son los recipientes que vamos a utilizar para poder cultivar los helechos, en este caso los culantrillos de pozo? Sobre todo vamos a utilizar recipientes que sean bien frescos. Puede ser el caso de una maceta de barro, en la cual nosotros primeramente vamos a barnizar la maceta, el recipiente. Lo podemos sumergir, hay quien deja sumergido en agua el día anterior la maceta hasta que ella haya absorbido todo el agua necesaria para poder sembrar la planta. La recubrimos con pintura y la podemos barnizar. Puede hacerse esto por dentro y por fuera del recipiente. Luego, añadimos como siempre algunas rocas, algunos pedazos de roca, puede ser de teja, puede ser de ladrillo, en el fondo del recipiente, de forma tal que nosotros le demos mayor frescura a la planta y un buen drenaje. Porque contrario a lo que las personas piensan, los helechos necesitan también un buen drenaje. Le añadimos entonces el sustrato. Siempre ocurre algo con los culantrillos. Normalmente las hojas se marchitan. Vamos a cortarle todo eso que se ha marchitado al culantrillo de pozo. Todo, es decir, bien arrente a la tierra donde se encuentra el culantrillo de pozo. Aproximadamente vamos a dejarlo unos 5 a 6 centímetros de tallo. Esto al cabo de cierto tiempo, al cabo de un mes aproximadamente o 2 meses, va a estar brotando la nueva planta con un vigor realmente impresionante. No se desesperen, esto ocurre. Nosotros le cortamos y de ahí a que sale transita por un buen tiempo. Una vez que brote realmente será muy bello y comenzarán poco a poco a salirle otros brotes a la planta y se va a multiplicar de tal forma que luego vamos a obtener esto que nosotros vemos aquí a continuación. Varios frondes que son realmente muy vistosos. Aquí los que tenemos encima de la mesa, unos son más nuevos, otros son ya de varios años la planta lograda. Quiere decir esto que la podemos tener por muchos años en nuestras casas, si sabemos cuidarla y si atendemos a todo lo que les vamos a explicar en el día de hoy. Dentro de algunas de las especies que nosotros tenemos en casa o podemos tener en casa de culantrillo de pozo tenemos lo siguiente. Este es Adiantum macrophyllum. Y macrophyllum significa eso mismo, una hoja grande. También tenemos el Adiantum radianum. Miren para que ustedes vean. En el caso del Capilus veneri es un poquito más pequeñita, son más pequeños los foliolos, más tupidos. Parece realmente que tenemos un pequeño bosque delante de nosotros. También está el Villosum. Tenemos también el Adiantum tenerum.
son varios los tipos de adiantos, los tipos de culantrillo que podemos emplear en casa y que podemos sembrarlos realmente en nuestros jardines y nos aporta mucha belleza. Bueno, los adiantos los podemos disponer en varios lugares de nuestros hogares. Uno puede ser, por ejemplo, en la cocina, siempre y cuando tenga alguna salida hacia afuera y penetre la luz y también sea un lugar realmente bien sombrío y bien húmedo. Este es el caso fundamental donde podemos emplear los adiantum. Nunca disponerlo a la luz solar, porque las hojas inmediatamente comienzan a secarse y a marchitarse la planta. Por tanto, hay que tener realmente buen cuidado en que esté en un lugar como este que nosotros apreciamos aquí en el set de filmación donde nosotros realizamos Cultivarte en el día de hoy. Debe ser un lugar húmedo, un lugar sombrío, que penetre la luz, pero sobre todo una luz filtrada. Una de las preguntas frecuentes a la hora de cultivar los adiantum o culantrillos de pozo es ¿cómo debemos regarlos? Miren, ya teniendo todas las características del recipiente que hemos hablado anteriormente, debemos tener en cuenta el riego. Aproximadamente de 2 a 3 veces por semana sería el riego de adiantum, teniendo en cuenta que también es un helecho. Es un helecho bien específico, pero también, como los demás de su especie y de su género, necesitan realmente mucha humedad. Bien, ¿y cómo podemos multiplicar los culantrillos de pozo en casa? Normalmente la planta la tomamos ya preparada, es decir, ya tenemos una planta adulta y la sembramos. Pero vamos a reproducirla o vamos a enseñarle cómo se puede reproducir. Primeramente, déjeme decirle que normalmente se reproduce a partir de rizoma, es decir, cortando en partes el rizoma que forma la planta adulta en el recipiente. Pero otra de las formas más comunes también de multiplicar el culantrillo de pozo, y a veces se nos torna un poco difícil, es a partir de los foliolos, es decir, a partir de las pequeñas hojitas que ya le hemos hablado anteriormente que salen en la lámina foliar. Bien, vamos a ver cómo lo vamos a reproducir. Primeramente tenemos que tener encima de nuestro puesto de trabajo un vidrio, también un difusor. Debemos tener un recipiente que pudiera ser este de plástico que utilizamos en la cocina y también dos recipientes, uno de ellos con arena y mitad de materia orgánica y en el otro solamente contenida la arena de río, la arena lavada de río. Vamos a agregarle al recipiente en la parte inferior la arena que contiene materia orgánica y posteriormente le añadimos la arena solamente, unas pequeñas capas. Principalmente la de arena con materia orgánica debe ser la más gruesa, la capa más gruesa, y después una fina capa de arena le vamos a añadir. Tomamos después el difusor y comenzamos poquito a poco a humedecer la superficie donde vamos a plantar los foliolos del culantrillo de pozo. Porque esto ahora lo vamos a utilizar en sistema cerrado. Verificamos que nuestras plantas, nuestros culantrillos de pozo por debajo, en el envés, en los foliolos, aparezcan estas estructuras. Estas estructuras que contienen las esporas, como pueden ver. Mírenlo aquí. Tomamos aproximadamente 4 de ellas. Bueno, vamos a tomar esta hoja completamente. Tomamos una, la ponemos siempre por esa parte. Así, como pueden ver cómo la estoy colocando. Siempre con el envés sobre el sustrato. Esto va a posibilitar que poco a poco, cuando se desarrolle el proceso de evaporación y se condense, le aporte humedad a todas las esporas que tiene cada uno de los foliolos y comiencen a germinar poco a poco, pero lo vamos a tapar herméticamente, lo disponemos encima del recipiente y lo vamos a colocar en un lugar iluminado pero no soleado, porque lo que tenemos que tratar es que comience a evaporarse esa agua y mantenga la humedad en el interior del recipiente, donde van poco a poco a comenzar a salir todas las nuevas plantulitas de culantrillo de pozo. Aproximadamente al cabo de 3 meses ya vamos a tener plantas fuera de los foliolos. Una vez que hayan comenzado a salir estas plantas, tenemos que velar que alcancen aproximadamente los 5 centímetros de altura, es decir, todo el espacio que queda por encima
del sustrato que nosotros le añadimos al recipiente. Las vamos a comenzar a separar del foliolo y las vamos a sembrar en un recipiente más o menos como este que tenemos, es decir, la forma de este recipiente, pero mucho más grande. Y poquito a poco, una vez que vayan alcanzando una mayor altura, las vamos a ir plantando en recipientes aparte. Es una planta pequeña y delicada. Se encuentra dentro de los grupos más importantes en la jardinería de interior y exterior de nuestro país. El conocimiento acerca de los mecanismos de reproducción de estas plantas constituye una herramienta para lograr buenos resultados en este aspecto. En el cultivo de los culantríos de pozo, el éxito de su propagación depende de si se ha proporcionado un ambiente adecuado para el material vegetal utilizado y posteriormente a las nuevas plantas les brindaremos las condiciones esenciales para que puedan adaptarse y sobrevivir. Crear estas condiciones requiere ingenio y una pizca de flexibilidad. Familia, seguro ya tienen idea cómo lograr el culantrillo de pozo en casa. Este singular helecho que tanta vida da a nuestros jardines. Nosotros nos vemos en un próximo encuentro para seguir como siempre cultivándonos.